Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Se han hecho estudios que demuestran que los países que más van a sufrir los efectos económicos generados por la pandemia, bueno, son los países que no supieron manejar la pandemia, número uno, son los países que ya traían problemas económicos, número dos, y son los países que dependen en gran medida de las divisas que les genera el turismo, número tres. Dice, México, España, Italia, todos estos países van a tener un año terrible porque el turismo se ha ido al agujero, mi querido José Luis. Fíjate que el turismo, hay que recordar, y creo que vale la pena la perspectiva histórica, es una de esas actividades que son de las más nuevas en la historia de la humanidad. A diferencia de otros sectores como la minería o la construcción o las manufacturas, el turismo se inventó prácticamente en el siglo XX. Esto, bueno, no quiere decir que los viajes de placer no existieran desde hace siglos, pero no como una industria. La movilidad de las personas para fines de esparcimiento es un fenómeno del siglo XX. Y más que nada después de la década de los 50, cuando aparecen los jets, porque antes la industria aérea era para millonarios. Exactamente. Entonces, bueno, el turismo es una de esas actividades que ya hoy en día, en el siglo XXI, es de las que más ingresos dejan a varios países y que constituyen una derrama económica muy importante, tanto en el caso mexicano en moneda nacional como extranjera, y que resulta vital para la competitividad y para el desarrollo económico. Fíjate que en México el turismo, y hay que reconocerle al INEGI que ya desde hace varios años tenemos un indicador que se llama la encuesta satélite de turismo. Lo hay para otros sectores también, pero incluido el turismo. Y el turismo en México, solo el turismo, ya representa casi el 9% del Producto Interno Bruto, pero si le sumamos también la industria de los viajes, entonces ya el peso crece del 8.7% hasta el 15.5%, de acuerdo al Consejo Mundial del Turismo y de los Viajes. O sea que una caída nos golpearía al 15.5% del PIB. Es correcto. Y fíjate que en el caso de México, México está entre los principales 5 países de actividad turística en el mundo, Eduardo. Y de los 5 países o de los 15 países más importantes del mundo, el peso relativo del turismo y de los viajes en México tiene más peso que en otros países. Por ejemplo, yo mencionaba, en México pesa 15,5%. En España pesa 14.3%, en Italia pesa 3%, y en otros países donde también son destinos importantes, el peso es menor. Por ejemplo, el caso de Canadá, en América del Norte, el peso del turismo y de los viajes es del 6.3%, en Rusia del 5% y en Corea del Sur del 4.2%. Y según tus datos, en Francia es el 8,5% y Francia es el principal destino turístico del mundo, lo cual te indica que es una economía mucho más diversificada que la nuestra. Es correcto, y por eso quedamos más expuestos. Y justo la semana pasada, un análisis muy interesante de España. Hay una empresa que se llama Statista y publicó la lista de las 15 economías más grandes del planeta, y precisamente, desafortunadamente, el país más vulnerable por COVID-19, de acuerdo a esta fuente de Statista, es México, por ser el que tiene mayor proporción referente al valor agregado del turismo y de los viajes, referente al peso de la riqueza nacional que se mide por el PIB. Le siguen España e Italia en el peso del golpe, y como yo mencionaba, otros países, el caso de Francia, que tú también pones en la discusión, países como Canadá, Rusia y Corea resultarían menos vulnerables precisamente porque son menos del 7% en el peso relativo a su economía. Dicho de otra manera, el sector turismo en México estima que en el 2009, la influenza en esa época hizo que el sector recuperara sus niveles normales en 15 meses. Desafortunadamente, hay pronósticos que ya ahora estiman que en México la recuperación se va a llevar hasta 5 años para recuperar los niveles que tenía antes. Wow. Y evidentemente hay entidades federativas muy importantes en México. Destaco el caso de Quintana Roo, el caso de Guerrero y algunos estados, el caso de Guanajuato también como destino turístico. No discrimines a Oaxaca. ¿Qué te ha hecho Carlos Velasco?
El caso de Oaxaca también, pero evidentemente no es discriminación, es que son entidades federativas en donde el empleo, si vemos las curvas del empleo más reciente ya con cifras a mayo y junio, resulta que el empleo, salvo el caso de Quintana Roo, todavía la curva no empieza a incrementarse como lo hace ya la curva nacional, incluidas entidades federativas, como es el caso de Nuevo León. Y fíjate que es muy importante porque, por ejemplo, tu estado, Carlos, obtuvo un certificado que da esta misma organización que acaba de mencionar a nuestro querido Carlos, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Dieron, Oaxaca con las zonas turísticas de Oaxaca y los hoteles de nivel turístico ya son seguros para llegar. El problema es que la gente no va a querer viajar. Lo dicen las aerolíneas. Hasta el 2022 las aerolíneas dicen que van a empezar un poco a recuperarse. Ya les va una anécdota. A México están llegando vuelos llenos de mexicanos que están yendo a divertir a Estados Unidos. Se van al shopping, se van a Disneyland, se van a todos estos lugares y regresan a México y no los checan y los verifican que no vengan infectados de COVID de Texas, de California, de lugares donde la pandemia está arrasando. No vamos a salir de esta fácilmente, ¿eh? No vamos a salir fácilmente. Sí, Kenia. No, me parece que lo que hay que también reflexionar, además de la pérdida, digamos, en términos económicos y de empleos, la OMT, la Organización Mundial de Turismo, habla que en este año se perderán aproximadamente el 80% de los empleos a nivel mundial. Y a México le pega durísimo. Y déjame decirte una cosa, yo creo que también hay que reflexionar, José Luis, cómo va a ser la nueva cara del turismo, ¿no? Es lo que decías, Eduardo, pues ya la gente no va a viajar, o sea, no, es muy difícil que alguien se suba a un avión para venir a alguna de las playas, que va a la Ciudad de México, que el tema de la sanitización, o sea, cómo vas a tener un lugar suficientemente limpio para que alguien sea capaz de hacerte una reservación, la posibilidad de que te cancelen, la cara, el rostro del turismo después de esta pandemia va a cambiar muchísimo. ¿Cómo va a funcionar un restaurante con la mitad de las mesas vacías? Está diseñado un restaurante para estar funcionando con el 80-85%, ¿no? Te voy a decir, en ese tema, nomás un pequeño comentario. Yo platiqué con un compañero de hace muchos años, me dijo, él tenía 4 restaurantes, 3 ya quebraron, ¿no? Me decía, ¿sabes lo difícil que se siente que personas que son súper trabajadoras, disciplinadas y demás, pierdan su empleo porque pudimos aguantar, digamos, a marzo, abril, mayo, junio, ya no agosto, ¿no? Va a ser una cosa... Es que nos dijeron que esto iba a durar 2-3 meses, ¿no se acuerdan? Que nomás iba a morir 13,000 personas, ¿no se acuerdan? ¿No se acuerdan del tal charlatán López? Es lo que nos dijo. Perdón, López-Gatell, ¿eh? No. Aquí hay un punto, Eduardo, sí, aquí hay un... Según los cálculos de el maestro... Romero Hicks. Juan Carlos Romero Hicks. Es José Luis. Es José Luis, perdón. Mira, no somos maestros, Molina, no te preocupes. por favor, ¿no? Perdón el lapsus, pero aquí el punto es que, según tus cálculos, estás hablando como si la pandemia fuera a terminar el próximo año y todavía no lo sabemos. Yo creo que esto va para muy largo todavía. Yo creo que tú tienes toda la razón. En realidad, ese es el impacto que ya se tiene registrado y el pronóstico hacia futuro, pero de una fuente española. Lo que es importante es tener en cuenta que en México, no solo Oaxaca, que es tu estado, sino Baja California Sur, Quintana Roo, Yucatán y Nayarit, son de los que se espera que tengan un mayor impacto, Carlos. Tienes toda la razón. Y no hay que olvidar que el mismo Consejo Mundial de Viajes y Turismo, ahí por marzo tuvo un pronóstico de cómo se iba a caer el turismo. Después en junio sacó otro donde el azotón iba más grande. Y no dudes que próximamente saquen otro pronóstico donde todavía sea más dura la caída. Por conforme pasa el tiempo, la realidad va cambiando y se va viendo que esto va para muy largo. Sí, Kenia. Yo te voy a decir, me parece que, claro, nadie va a poder, digamos, nadie podía prever algo así. Mucho menos hoy podemos tener certeza de cuándo va a concluir. Lo que yo no puedo entender es cómo, de manera institucional, por ejemplo, no se les ha dado ningún tipo de ayuda. También me decía mi amigo, es que sigue, o sea, los pagos de la luz siguen llegando, los pagos de impuestos hay que seguirlos haciendo, los temas, digamos, administrativos hay que seguirlos cubriendo. Es imposible poder sobrevivir con algo así. El problema es que ahora el fracaso del plan de ayuda en Estados Unidos, al que le metieron $3 billones, Kenia,
y realmente se fue el dinero y la economía sigue tumbada. Ahora todos están diciendo, bueno, ¿de qué sirvieron 3 billones de dólares? Sí, nada más que la problema diferencia es que los planes, si no se ejecutan perfectamente bien, el dinero se va por el caño. Es la triste realidad. Tienes razón, pero la diferencia es que aquí no hubo ni siquiera un pequeño viso de apoyo. O sea, Bueno, ya los dejaron desamparados a todos a partir del pasado domingo, donde se acabó el plan de Estados Unidos, y hoy están embargando a la gente, hoy lo están corriendo en sus casas, lo están corriendo en sus negocios, y uno dice de que sirvieron 3 billones de dólares. Pero aquí hay decenas de millones de mexicanos que no pueden siquiera con la canasta básica, o sea, no tienen acceso. Pero dime de dónde sale el dinero, Kenia, otra vez lo de siempre. Dime de dónde. Presentan un proyecto para la próxima vez que vengas al programa, de dónde va a venir el dinero y para cuántos va a alcanzar. No importa para los que cuando se alcancen. quieren estas cosas, hablan como que México tiene... ¿Realmente tenemos mucho dinero, José Luis, tú que manejas estos datos? Sí tenemos, hay un margen de 4 o 5 puntos del PIB que se podrían obtener vía endeudamiento, pero no más. Hasta ahí. Hasta ahí. Somos Eso. 130 millones de mexicanos. ¿A Bueno, cuánto ¿y nos toca eso? cada uno? Pues yo creo que más bien es según el programa que se quiera fondear para el apoyo a las empresas o a la nómina de las empresas. Pero hay muy poco dinero, hay que ser realistas. Y el que hay lo gasta Porque no en una pagamos refinería. impuestos, nadie paga impuestos en este país. El que Durante hay lo 12 gasta en años una del PAN refinería no o en hicieron un nada para aeropuerto cambiarlo. Cuando o en regresó un- el PRI no hicieron nada, Kenia. Y el poco que hay se malgasta. Eso es cuestión de enfoques. Es cuestión del primer mundo ¿No? y Es no cuestión de primer mundo. enfoques. Hay gente que está gastando bien. Que piensa que vale la pena una Ustedes refinería. los de la solo los oposición, cobramos. obviamente, lo único que hacen es decir que se gasta mal. Y cuando fueron gobierno, también se lo gastaron mal. ¿Qué no se entiende? Yo me acuerdo de la enciclomedia, ¿eh? Me acuerdo muy bien. Para concluir, José Luis. Fíjate que el 2020 va a ser recordado como la peor pesadilla vivida del sector turismo y por lo pronto pues vamos a esperar a estar vacunados para poder nuevamente viajar. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.